Buenos días, estudiantes jóvenes de tercero ABC, esperando que estén bien de salud en sus casas, en sus hogares, con su familia, cerca de su familia, que estas vacaciones de 3 meses sí le ha servido hartísimo para ustedes descansar, reflexionar y valorar que es muy importante estudiar, aprender nuevos temas y, y que muy pronto estaremos en las aulas con ustedes, como siempre ahí, pero hasta mientras vamos a estar así con las clases virtuales y vamos a hacer una valoración luego, ¿no? Cómo nos va a ir, pero sí no se puede reemplazar con la virtual con la presencial en las aulas. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de los óxidos. Hay dos clases de óxido, básico y ácido, o óxidos metálicos y óxidos no metálicos, o también conocido anhídrido, los óxidos no metálicos. Primero tenemos que ver la utilidad, la importancia o dónde se ve los óxidos, ya sean metálicos o no metálicos. Por ejemplo, un óxido que vemos nosotros a diario, hasta en un clavito que vemos ahí encerrado, ya, o vemos una lata o metales encerrados ahí guardados, porque se oxida por el mismo aire que es corrosivo, el agua, la humedad, se oxida en este caso el hierro. También otro compuesto químico que son anhídridos, es muy conocido el dióxido de carbono. ¿Y a dónde se encuentra? Se encuentra en lo que nosotros exhalamos cuando respiramos el aire de la atmósfera y botamos el dióxido de carbono. También en las gaseosas lo encontramos en el gas, ese gas que desprende las gaseosas que tanto nos gusta a nosotros, algunos, no todos, ¿no? Y otro compuesto que vemos también es el dióxido de azufre. El azufre con el calor nos da dióxido de azufre, que se encuentra también en la pólvora de los cohetes, y así muchos compuestos que podemos mencionar. Por ejemplo, otro que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que nosotros utilizamos para desinfectar nuestras heridas. Ese compuesto nuestro cuerpo lo produce para poder combatir las infecciones, las bacterias, los virus, los hongos. Hoy en día que tanto escuchamos de los virus, ¿no? Entonces nuestro cuerpo produce el peróxido de hidrógeno. Y así vamos a continuar entonces con los óxidos metálicos y no metálicos. Para eso vamos a ir a la definición de los metales. No metales, elementos, oxígeno, óxido y anhídrido. ¿Qué son los metales? Son elementos electropositivos. Se caracterizan por tener escasos números de electrones. Siempre ceden o pierden electrones. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales son malos conductores de la electricidad y calor. Son muy frágiles. No se puede estirar ni convertir en láminas. Elemento, sustancias más sencillas que no pueden descomponer en otras. Oxígeno, el elemento gaseoso esencial en la respiración de las células vivas. El óxido, ya que es un óxido, es la combinación de un elemento metálico, no metálico con el oxígeno. Entonces, ¿qué son los óxidos? Es una combinación o una unión del metal con el oxígeno. Anhídrido, o también es el óxido no metálico. Son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Porque tienen dos elementos que se combinan, un elemento no metálico con el oxígeno. Y así entonces
tema trata de los metales, no metales, siempre con la unión del oxígeno. Por eso se dice óxido. Los óxidos metálicos, la definición, ¿no? Dice, son compuestos que llevan en su composición un metal unido con el oxígeno. En notación de los óxidos metálicos, en notación se refiere ya al metal que va primero, luego el oxígeno. El metal con su carga positiva, ya más 3, en este caso el hierro, y el oxígeno menos 2. Y para nombrarlo, nomenclatura, para nombrarlo, hay 3 formas de nombrarlo. Uno, la tradicional, es con las terminaciones, siempre con la palabra óxido, y la terminación de acuerdo a la valencia. Si es mayor o menor, colocamos ico. Si es mayor, ico. Esa es la tradicional. El otro, el stop, ponemos la función óxido de hierro y entre paréntesis 3. Y en la sistemática también nombramos los prefijos. Cuando es un átomo es mono, cuando es 2, di, cuando es 3, tri. Entonces, trióxido, ¿sí? Trióxido de di, hierro. Nombramos los átomos con los prefijos di, tri, tetra, mono, y así de acuerdo a los elementos. Por ejemplo, aquí dice 2 átomos de hierro, 3 átomos de oxígeno. Y también vemos acá un adorno de un óxido, ¿no? Podemos utilizar también como adornito. Vamos a la siguiente. Nomenclatura de los óxidos metálicos. ¿Qué es nomenclatura? Es cómo nombrar estos compuestos, estas fórmulas o estas uniones de del metal con el oxígeno o el no metal con el oxígeno. Ya aquí colocamos la fórmula, aquí las 3 nomenclaturas: tradicional, stop y UPA. Como estamos diciendo que los metales es la unión de un metal y el oxígeno, en este caso tenemos el hierro y el oxígeno. El hierro aquí va a tener más 2, menos 2, se sobreentiende acá, se simplificó y quedó así. Nombramos óxido, función óxido porque tiene oxígeno. Ferroso porque está trabajando con 2. Siempre la valencia lo intercambiamos, ¿ya? Intercambiamos o simplificamos. Nomenclatura stop. La palabra o la función óxido porque tiene oxígeno. Porque de hierro, valencia 2. Aquí está, se sobreentiende que tiene 2. En el otro sería con los prefijos. Si es un átomo, empezamos siempre con el oxígeno. Monóxido de hierro. Si tenemos el sodio y el oxígeno, 2 intercambió 2 acá al sodio y 1 acá al oxígeno. Función óxido por tener oxígeno y metal, de sodio. Y en la stop, óxido, función óxido por tener óxido también, oxígeno, de sodio 1. Su valencia, el sodio al intercambio es 1. En el otro sería monóxido de disodio. Monóxido por un átomo de oxígeno, de 2 átomos de sodio. Si en este caso tenemos el hierro, ¿ya? El hierro Fe más 3, porque se intercambió 3 acá, 2 el oxígeno y el oxígeno. Óxido férrico. La otra sería óxido de hierro, valencia 3. Y con la UPA sería trióxido, 3 átomos de oxígeno, de hierro, 2 átomos de hierro. Y así continuamos. También los óxidos tienen casos especiales. Son óxidos mixtos, peróxido, superóxido. Los óxidos mixtos llevan el metal, siempre 3 átomos del metal, y el oxígeno 4. Son compuestos constituidos por los 2 óxidos normales. Quiere decir que es la suma de los 2 óxidos. Trabaja con las 2 valencias. Es la suma. Entonces, no todos los elementos o metales trabajan con los óxidos mixtos, sino solamente el cobalto, el níquel, el cromo, el manganeso y el plomo. Por ejemplo, aquí, óxido ferroso férrico. Ya, aquí tenemos hierro 3 y oxígeno 4. El otro, óxido plumboso plúmbico, nombramos así la tradicional. Por ejemplo, acá el plomo tiene valencia 4 y 2.
Por ejemplo, acá hacemos su fórmula con más 2. Aquí menos 2 más 2, simplificamos óxido plumboso. Plomo, oxígeno, igual, con el mismo con más 2. Óxido plumboso. En este caso vamos a hacer plomo con más 4. Y aquí con menos 2, se simplificó 2, allá 1. Óxido plúmbico. Sumamos esos átomos. Oxígeno, como colocamos 4, 2, 3, 4 ahí en el oxígeno. Plomos, sumamos los átomos, 1, 2, 3, plomo 3. Óxido plumboso plúmbico sería. Y así continuamos. Aquí. Peróxidos, también los peróxidos, una clase de los óxidos, unos casos, es caso especial de los óxidos, constituyen caso especial que se da con el hidrógeno y el metal, es como los metales monovalentes que tienen una valencia, el litio, sodio, potasio, plata, y los divalentes más 2, magnesio, calcio, bario, radio, estroncio y zinc. También aquí tenemos la fórmula, cómo nombramos, por ejemplo la fórmula, aquí el hierro, es el hidrógeno dice, ¿no? Entonces el hidrógeno, aquí los peróxidos siempre tienen con más 2, siempre llevan como átomo y su carga eléctrica menos 2 se intercambia. Entonces esto sería dióxido de dihidrógeno, 2 átomos de oxígeno, dióxido de dihidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. O en la tradicional peróxido de hidrógeno. Y en otro pues tenemos el sodio, decimos que siempre va a ir un 2 en los peróxidos, acá no se va a desprender, siempre va a ir un 2 por eso son peróxidos. Menos 2, intercambiamos 2 y 1 allá. Al intercambiar se va a venir este 2 acá, 1 allá al oxígeno que se sobreentiende. Sería dióxido de disodio, peróxido de sodio, bario, Ba y oxígeno. Oxígeno siempre va a ir con este 2, menos 2 más 2 aquí arriba, se simplificó dióxido de bario, peróxido de bario. Calcio también. Este 2 no se va a mover para nada. Eso lo caracteriza de los peróxidos. Menos 2 más 2 se simplificó dióxido de calcio, peróxido de calcio. También el litio. Este 2 no se mueve nada, por nada del oxígeno. Menos 2 se juega aquí el litio. 1 se sobreentiende. Dióxido de litio y peróxido de litio. Continuamos. Ecuaciones de formación de los óxidos metálicos. Para poder obtener los óxidos tenemos que tener siempre en el estado de ecuación. Tienen que haber reactivos y esos reactivos tienen que dar el producto. Entonces, por ejemplo, calcio más el oxígeno igual nos da un óxido de calcio. Aluminio más el oxígeno nos da un óxido de aluminio. Hierro más oxígeno nos da un óxido de hierro y así. Cobalto más oxígeno nos da un óxido de cobáltico. Y aquí, de acuerdo a las valencias, se los nombra. Pero toda ecuación tiene que estar igualada. Si tenemos aquí 2 calcios, aquí tenemos que tener 2 calcios. 2 oxígenos, aquí 2 oxígenos. Aluminio 4, aquí tenemos 2 por 2, 4. Oxígeno 3 por 2, 6, aquí oxígeno 3 por 2, 6. Y así, tiene que estar igualada. Nos vamos a los anhídridos. Óxidos no metálicos anhídridos. También son compuestos binarios que están compuestos por el no metal y el oxígeno. Como decía anteriormente, siempre se intercambian sus valencias. Aquí tenemos cloro más 3, menos 2 el oxígeno. 2 se va aquí, no se puede simplificar, 2 en el cloro, 3 en el oxígeno. Y así ve, el anhídrido se encuentra en el aire, en la atmósfera, el dióxido de carbono, las plantas lo absorben, lo purifican. El aire contaminado que nosotros, todos los seres vivos, exhalamos el oxígeno. El dióxido de carbono lo exhalamos y ellos nos proporcionan el oxígeno. Y este dibujo quiere decir eso. Nomenclatura de los anhídridos. Para nombrar los anhídridos, ya es parecido también como los óxidos. Por ejemplo, acá
El nitrógeno, ya el nitrógeno tiene 5 y el oxígeno 2, se intercambió óxido de nitrógeno 3. En la tradición se coloca la palabra anhídrido nitroso. Si es menor valencia, este es 3, ¿no? 3, nitroso. Sistemático, trióxido de dinitrógeno. Aquí, por ejemplo, también el nitrógeno está con valencia 5. No se nota 5, 2 aquí, se intercambia. Óxido de nitrógeno 5. Anhídrido nítrico sería. Y ahí entonces, para nombrarlo, pentóxido de dinitrógeno. Con el azufre, con 4. Se intercambia, ya el 4 se simplificó, y se llegó a 2, del 2, 1. Óxido de azufre 4. En la tradicional anhídrido sulfuroso, porque se trabajó con 4. Y dióxido de azufre. Aquí tenemos el azufre con 6, con valencia 6 se simplificó 3, y 1 acá se retiene. Óxido de azufre 6. Anhídrido sulfúrico y trióxido de azufre. Aquí tenemos el cloro. Ya el cloro tiene valencia más 1, más 3, más 5, más 7. Aquí está con más 1. 2 del oxígeno, 1 acá. Óxido de cloro 1. Anhídrido se coloca con la mínima hipocloroso. Se empieza con hipo, se termina con oso. Hipocloroso. Óxido de dicloro. Aquí está el cloro con 3. Se intercambió 2 aquí en el cloro. Óxido de cloro 3. Anhídrido cloroso. Trióxido de dicloro. Aquí está el cloro con 5. 2 y 5. Óxido de cloro 5. Anhídrido clórico. Pentóxido de dicloro. También cloro tiene valencia 7. 7 de cloro 2. Óxido de cloro 7. Anhídrido perclórico. Y heptóxido de dicloro. 7 átomos de cloro. Hepto quiere decir. Y ecuación de formación de los anhídridos. También, como en los metales, ¿no? Hay reactivos y hay productos. En este caso, el cloro más el oxígeno. Para hacer en ecuación el oxígeno siempre lleva un 2 porque es un gas. Y aquí el carbono no, porque es un sólido. Entonces nos da un monóxido o anhídrido carbonoso. Aquí está menos 2. Y en otro carbono estamos con 4 más el oxígeno, igual dióxido de carbono o anhídrido carbónico. El nitrógeno y el oxígeno nos da anhídrido nitroso. El nitrógeno más el oxígeno nos da un anhídrido nítrico. Nítrico porque está con 5 y 2. 3 y 2. Entonces, estimados estudiantes de tercero ABC, en general los de tercero porque estoy avanzando lo mismo con tercero, ya esta es la primera parte de este tema de los óxidos. Falta más ejercicio, voy a tratar de mandar videos así, tutoriales, pero por el momento ahora espero que me hayan comprendido, entendido, y si no me preguntan también. Muy importante, ustedes tienen que saber las valencias de los elementos, de los metales, no metales. ¿Se acuerdan que yo les decía, estudien chicos, metales, no metales? Incluso les decía, si no me estudian, se van a comprar un cuaderno y van a anotar ahí todos los metales y su valencia, van a hacer 100 veces cada uno. Así que si no han estudiado, yo creo que sí han estudiado, pónganse a repasar, y si no, no es tarde. Tienen más tiempo, ya ustedes verán cómo se ponen a estudiar o a nivelarse. Así que luego les voy a preguntar si han entendido o qué faltó. Para eso estamos, ¿no? Para aclarar dudas. ¿Ya? Bueno, me despido hasta otra oportunidad, hasta otro día, porque vamos a seguir pasando una vez a la semana. Y una vez que estamos practicando, estamos haciendo, están viendo, yo voy a dar prácticos, evaluaciones, así que estén muy atentos. Yo les voy a pasar tutoriales para que también despejen sus dudas. Entonces, hasta muy pronto. Bueno.